tal, alumnos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos avanzando con estas que son nuestras clases. Vamos a seguir con la segunda parte de la contabilidad. Van viendo que no es tan difícil, está bastante entendible. Lo mismo les recuerdo que pidan las clases de consulta, hagan sus consultas, anoten lo que no van entendiendo, así cuando nos encontramos en el seguimiento podemos ir evacuando las dudas o haciendo una aclaración que por ahí se me escapa de recordarles por este video, pero la podemos salvar en el seguimiento o en la clase de consulta. ¿Sí? Muy bien, continuemos con esta clase, que es la clase número 6, ya es la clase de contabilidad. Hoy vamos a ver cuál es la ecuación contable fundamental. Para aquellos que ya han tenido contabilidad o tienen algún conocimiento de contabilidad, van a ver que esto es bastante sencillo de entender, ¿sí? Y para los que nunca han visto contabilidad, espero que viendo y con las clases de consulta lo podamos salvaguardar. La ecuación contable fundamental es la agrupación de elementos homogéneos. Acá ya vamos a hablar acerca de elementos, ¿sí? Si bien es cierto, lo que nosotros estamos registrando contablemente son operaciones y actividades, en contabilidad todo esto se denominan elementos. Dice la ley que tienen la misma función económica o financiera. Quiere decir que por una suerte de clasificación que las hacen las cuentas, tienen o cumplen la misma función, ¿sí? Y permite clasificarlo en tres grandes grupos, más que nada son los grupos patrimoniales. Y este es el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Y esta es la ecuación fundamental. El activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto, ¿sí? Vamos a decir en este caso que es neto. ¿Neto de qué? Neto obviamente de los resultados. Acá ya está restada la pérdida. Entonces nos queda lo que aportaron los socios más la ganancia. Y todo eso tiene que ser exactamente igual a la suma, o a la diferencia en este caso, del activo menos el pasivo. Lo que tengo menos lo que debo me tiene que dar el total del patrimonio neto. Que esa es la ecuación fundamental que nosotros conocemos o que por lo general vemos, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Pero esto es una suerte de pasaje de término nada más, ¿sí? ¿Qué es el activo? Bueno, hay muchas formas o maneras de definir el activo, pero vamos a definirla de acuerdo, ya que estamos en contabilidad, a la RT número 16 de la FAPSE. La FAPSE es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Cada provincia tiene un consejo de ciencias económicas. Estos consejos de ciencias económicas nuclean a todos los contadores y estos contadores emiten lo que se denomina normas, más que nada en el área contable, ¿sí? Y en esta federación es donde se arman las resoluciones técnicas. Cada provincia manda al presidente del consejo a reunirse en la FAPSE y con ellos se arman las resoluciones técnicas. Y de acuerdo a la resolución técnica número 16, dice que un ente, o sea una empresa, tiene activos cuando debido a un hecho ya ocurrido, quiere decir que yo ya compré, ya pagué, ya cobré, ya vendí, controla los beneficios económicos que produce un bien. Quiere decir que ya surgieron los derechos y las obligaciones, ¿sí? Material o inmaterial con un valor de cambio o de uso para este ente o para esta empresa, ¿sí? También define lo que es el pasivo. Y el pasivo dice que son todos aquellos compromisos asumidos. ¿Con quiénes vamos a tener compromisos? Con los proveedores, con los empleados,
con el Estado, ¿sí? También con el banco, y que la empresa tiene que cumplir estos compromisos de pagos. Y por último define lo que es el patrimonio neto y representa el aporte de los socios a la empresa y también los resultados de la actividad, tanto los resultados positivos como los negativos, pero si sumo y resto me va a dar una diferencia, por eso que ya es neto. Por eso que se denomina neto, lo que tengo más lo que me entró menos lo que me salió, lo que perdí, ahí me queda el neto. Bien, entonces tenemos activo, pasivo y patrimonio neto. Con esto armamos la ecuación fundamental, la ecuación contable fundamental. Y acá la podemos visualizar en bloques. De esta manera es como se representa gráficamente a la empresa, teniendo los bloques de activo, que el bloque de activo tiene que ser igual a la suma del bloque del pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? Fíjense que al activo también lo podemos denominar inversión. Entonces, el activo es todo lo que tengo, ¿sí? O la inversión que tengo. Y el pasivo es todo lo que debo. Y también se la puede denominar como financiación de terceros, ¿sí? Y el patrimonio neto es la financiación propia. Quiere decir que es lo que ha solventado o ha financiado o ha puesto como capital el socio, los socios o el empresario, ¿sí? Entonces de esta manera tenemos los bloques contables. Vamos al plan de cuentas. ¿Por qué? Porque esta ecuación patrimonial está formada por cuentas, ¿sí? Y decimos que el plan de cuentas es un conjunto de cuentas homogéneas debidamente asignadas según su precedencia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener cuentas homogéneas acerca de una cierta actividad o de un cierto procedimiento, ¿sí? Y todas estas van a estar agrupadas. Las cuentas es el conjunto de hechos y actos económicos homogéneos, debidamente cuantificados. Al estar cuantificados, ¿sí? Ya nos va denotando un número. Ya vamos poniéndole valor. ¿Y cuáles son los elementos de las cuentas? Tenemos al sujeto, que es la persona respecto a la cual la cosa es considerada. Quiere decir, la persona de la cual, ¿sí? Está hablando la cuenta. El objeto es el motivo de la transacción, por qué se produjo este elemento. Y el valor es la expresión numérica de este hecho económico. Bien, aquí vamos a tener una suerte de plan de cuentas, ¿sí? El plan de cuentas básicamente nos sirve ¿para qué? Para poder agrupar homogéneamente a cada una de estas cuentas. Entonces, en rojo vamos a tener los tres bloques fundamentales: el activo, el pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? En verde, fíjense que el activo y el pasivo se clasifican en corrientes y no corrientes. ¿Cuándo se dice que un activo es corriente o no corriente? Esto de lo corriente o no corriente tiene que ver más que nada con el plazo de realización o el plazo de cancelación que tengan estas cuentas. Si estamos hablando del activo, quiere decir en lo que más rápido se puede convertir en dinero va a ser corriente, y lo que va a tardar más de un año en convertirse en dinero se va a denominar no corriente. Es por eso que podemos tener dentro de lo que es el activo corriente caja y banco. Caja y banco ya es plata, entonces no va a tardar absolutamente nada en convertirse en plata, porque ya es plata, ¿sí? Lo mismo que las inversiones. Las inversiones son colocaciones de dinero en una cuenta bancaria o, por ejemplo, en un fondo común de inversiones, ¿sí? ¿Cuánto puede tardar en convertirse en dinero? Y vamos a decir que
lo que se convierte en dinero hasta 3 meses o 90 días va a ser considerado una inversión, ¿sí? Dentro de cada uno de estos rubros, ¿sí?, van a estar las cuentas, que es una desagregación más pequeña del rubro. Entonces, por ejemplo, dentro de caja y banco vamos a tener caja número 1, caja número 2, caja número 3, o Banco Galicia, cuenta corriente, Banco Galicia, caja de ahorro, Banco Macro, cuenta corriente, Banco Macro, caja de ahorro, ¿sí? Y dentro de caja también podemos tener, aparte de las cajas comunes, vamos a tener un caja chica, que es un monto de dinero grande, pero no tan grande como toda la plata que hay en la empresa. Sirve para poder pagar el alquiler, para poder pagar sueldos. Generalmente las empresas tienen esta caja chica o esta disponibilidad de dinero en la empresa, y el resto del capital lo tienen depositado en el banco, ¿sí? O, por ejemplo, también un fondo fijo que se le asigna a cada uno de los cajeros para que puedan dar vueltos, ¿sí?, para que tengan cierto dinero para poder pagar unas fotocopias, un envío, un traslado. También dentro de caja podemos tener, bueno, las diferencias de caja, ¿no? Vimos inversiones, créditos por venta. ¿Qué son los créditos por venta? Son todos los derechos que tiene esta empresa para cobrar dinero por haber vendido mercadería o por haber prestado un servicio que realiza la empresa. Esto tiene que ver más que nada con el giro habitual de la empresa, ¿sí? Ahí van a parar todos los créditos. Entonces es plata a favor de la empresa, ¿sí?, que tiene que ver más que nada con el giro habitual de esta empresa. Otros créditos es plata a favor que tiene la empresa, pero que no tiene nada que ver con la actividad. Por ejemplo, yo me dedico vamos a volver al tema de la panadería, ¿sí? Y se me ocurre vender la computadora que tenía para hacer la administración. No tiene nada que ver con la venta de la computadora o el ingreso de la computadora con el ingreso de la venta del pan, ¿sí? Pero es de la empresa, sí, porque el bien es de la empresa. Entonces, si lo vendo y si tengo para cobrar, esa plata es de la empresa. Entonces tiene que ir en otros créditos. Bienes de cambio son todos aquellos bienes que yo comercializo, ¿sí? Si yo presto servicio, acá no van a ser bienes de cambio, sino van a ser servicios prestados. Y el último son los otros activos. Otros activos tienen que ver con otras cosas que no pertenecen a ninguno de estos rubros. Por ejemplo, dentro de lo que es más que nada la empresa, pueden ser muestras, pueden ser por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los souvenirs o las muestras gratis, ¿sí? Todo eso va a entrar dentro de otros activos. Dentro de lo que son los activos no corrientes, son todos aquellos que van a convertirse en dinero en más de 12 meses, ¿sí? Entonces, 12 meses activo corriente, más de 12 meses activo no corriente. Dentro de los no corrientes podemos tener inversiones que van a convertirse en dinero en efectivo en más de 12 meses. Entonces las vamos a poner como inversiones no corrientes. ¿Podemos tener créditos por venta no corrientes? Sí, porque si hago una venta a 18 meses, 12 meses van a ser corrientes y 6 meses, porque pasan el año, van a ser no corrientes. Otros créditos también, bienes de cambio, también puedo tener bienes de cambio por más de 12 meses, ¿sí? Y lo más importante acá es bienes de uso. Los bienes de uso son todos los bienes que yo necesito para poder trabajar, para poder realizar la actividad a la que se dedica esta empresa. Estos bienes de uso por lo general no tienen ánimo de venta. Estos directamente son para usar, como su nombre dice.
Y los bienes inmateriales, que son todos aquellos bienes intangibles, por ejemplo, la llave de negocio, las marcas de fábrica, las patentes e invenciones, todo eso va a ir a formar parte de bienes inmateriales. De ahí en más vamos a ver lo que es el pasivo. Dijimos que el pasivo son todos aquellos compromisos que se asumió la empresa y que le debe. Le debe ¿por qué? Porque compró activos. Entonces el pasivo también se divide en corrientes y no corrientes, porque puedo tener deudas a más de 12 meses. ¿Sí? Vamos a ver que el pasivo corriente, lo primero son las deudas comerciales. Estas son las deudas que yo tengo con los proveedores, ¿sí? Los proveedores de mis mercaderías, los proveedores de mis servicios, por ejemplo, luz, agua, gas, teléfono, limsa, todo eso entra dentro de deudas comerciales, ¿sí? Son deudas, o sea que son a pagar, ¿sí? Vamos a tener proveedores a pagar, limsa a pagar, teléfono a pagar. Préstamos, acá tienen que ver el banco, todos los préstamos que yo haya tomado en los bancos, en los distintos bancos. Las cargas fiscales tienen que ver con el hecho de que yo le debo a la FIP, a la, más que nada, la Administradora Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Toda la parte impositiva, IVAs, anticipos, todo eso van a estar dentro de las cargas fiscales. Los anticipos de clientes, esta cuenta o este rubro se utiliza más que nada cuando un cliente viene y me deja plata para una compra futura. Esa plata todavía no es mía, porque yo no vendí nada, no entregué nada, ¿sí? No la puedo poner en caja y banco, pero ¿dónde la voy a ubicar? En anticipo de cliente. Entonces se genera un compromiso de entregar un bien o un servicio a cambio de ese anticipo que me está dejando el cliente. Después tenemos los dividendos a pagar, que son las deudas que tiene la empresa con los socios. Los socios trabajan y trabajan por un dividendo. Cuando no se cancelan esos dividendos, están como deudas de la empresa para los socios. Otras deudas son deudas que tienen que ver más que nada que no tienen que ver con el giro de la empresa. Y las previsiones. Las previsiones es como hacer un colchoncito, es como hacer un ahorro para, llegado el caso, un juicio, un litigio, una eventualidad, un despido de un empleado y tenga que hacer una indemnización, tenga un ahorro, ¿sí?, a modo de o bajo el concepto de previsión para poder hacerle frente. Fíjense que el pasivo no corriente dice idem al pasivo corriente. Quiere decir que así como tengo deudas comerciales, préstamos, cargas fiscales, todo corriente, también puedo tener no corriente, ¿sí? Y el último es el patrimonio neto. Acá tenemos 4 grandes rubros. Capital, que es el aporte de los socios cuando se inició esta empresa. Las primas de emisión, que es todo el incremento que puede llegar a tener esta empresa durante todos los años de trabajo. Las reservas, que bajo conceptos legales o más que nada estatutarios, formales, se van separando montos de dinero para algo en específico. Es así que tenemos reserva legal. La reserva legal la establece por ley. Las reservas facultativas, más que nada se fijan para resolver algún problema o hacer una ampliación o cambiar el parque industrial, cambiar maquinarias, etc. Y también tenemos la reserva estatutaria, que de acuerdo al estatuto, que es uno de los reglamentos internos que se hacen dentro de una empresa, se fija un monto de dinero X o un porcentaje X del dinero de la ganancia para reservarlo por las dudas. Y de ahí en más tenemos los resultados. Puede ser una ganancia o puede ser una pérdida, ¿sí? ¿Cómo se llama? En breves, ¿sí?,
tenemos este plan de cuenta. Más que nada para que ustedes aprendan a moverse en la parte administrativa. ¿Por qué? Porque todo trabajo administrativo sí o sí tiene que tener una suerte de análisis de un plan de cuenta. Vamos a ver entonces cómo es la representación gráfica de una cuenta. En una cuenta nosotros tenemos el debe y el haber, ¿sí? El debe y el haber de un lado y del otro. Cuando registramos una partida en el debe, estamos debitando. Debitamos la cuenta que depende si es de activo, aumenta. En cambio, si es de pasivo o es de patrimonio neto, esta cuenta disminuye. Y no así en el haber. Cuando registramos o cargamos una partida en el haber, estamos acreditando en la cuenta, ¿sí? Si estamos acreditando, las cuentas de pasivo y de patrimonio neto aumentan, en cambio la de activo disminuye, ¿sí? La diferencia entre el debe y el haber, o los débitos y los créditos, representa un saldo. Este es el saldo que nos muestra la cuenta. Cuando los débitos son mayores que los créditos, el saldo de la cuenta es deudora. Siempre las cuentas de activo tienen saldo deudor. Y cuando los créditos son mayores que los débitos, el saldo de la cuenta es acreedora. Las cuentas de pasivo y de patrimonio neto tienen saldo acreedor. Y cuando los débitos son iguales a los créditos, la cuenta está saldada. Veamos un poco la clasificación de estas cuentas. Vamos a ver que tenemos distintos tipos de clasificaciones y pueden ser patrimoniales, de resultados, de pérdida o de ganancia. Según su naturaleza, pueden ser patrimonial, de activo, que son aquellas que ya dijimos nosotros, representan todo lo que la empresa tiene, toda la inversión, todo lo que compré, todos los derechos de cobranzas y demás. Los de pasivos representan todo lo que debe la empresa, ¿sí? Más que nada a los proveedores, a los empleados, al Estado, al banco. Y el de patrimonio neto representa el patrimonio de la empresa, o sea, lo que tiene la empresa, lo que poseen los socios o los derechos que poseen los socios sobre ese activo. También pueden ser de resultado, y esta es una subcuenta de la gran cuenta que se denomina ganancias y pérdidas. Cuando nosotros en el plan de cuenta vimos, vamos a volver un poquito atrás, vimos resultados acá abajo, ¿sí? Ahí vamos a tener la subclasificación de ganancias o de pérdidas, ¿sí? Vamos a adelantar un poco más. Y de pérdidas son las que representan una disminución en el patrimonio, y obviamente que las de ganancias van a representar un aumento en el patrimonio. Vamos a ver a qué se denomina entonces asiento contable. El asiento contable es una anotación, ¿sí?, que se realiza en el libro diario de contabilidad. ¿Con qué? Con la finalidad de registrar un hecho económico, algo que pasó, algo que compré, algo que cobré, algo que vendí, algo que compré, algo que se rompió, algo que perdí, ¿sí? Y esto provoca una modificación cuantitativa o cualitativa en la composición del patrimonio de la empresa. Vamos a decir que se produce una modificación cuantitativa cuando se modifica la cantidad, ¿sí?, de activo, de pasivo, de patrimonio neto, ¿sí? Quiere decir que hubo o una ganancia o una pérdida. Estas variaciones más que nada se dan cuando se producen ventas o compras de mercadería. En cambio, las variaciones cualitativas se dan cuando hubo una modificación en la cualidad o en la composición
del plan de cuentas, ¿sí? Esto más que nada se dan todos los días por cualquier movimiento. Si yo voy haciendo una registración periódica, diaria, todos los días voy a utilizar, por ahí es muy tedioso esto de hacer las registraciones contables, por eso que ahora existen un montón de software que van reemplazando, de manera tal de que todos los días voy a hacer la registración y de repente utilizo la misma cuenta indicando simplemente que aumentó, disminuyó, o cambió la composición de el plan de cuenta, pero nunca hubo una ganancia ni una pérdida, ¿sí? Este método es el método de la partida doble, donde yo tengo que poner en el debe y en el haber cada uno de los movimientos que se van produciendo dentro de la empresa. Dentro de lo que es el debe, vamos a decir que se suma los aumentos de activo. En cambio, en el haber se van poniendo las disminuciones de activo. Caso contrario pasa con el pasivo. Las disminuciones de pasivo van en el debe, en cambio los aumentos de pasivo van en el haber. Y el patrimonio neto es exactamente lo mismo. Las disminuciones de patrimonio neto en el debe y los aumentos de patrimonio neto en el haber, ¿sí? Uno de los principios de la partida doble indica que, más que nada, las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Es así que si hay un aumento en las pérdidas van en el debe y si hay una disminución de las pérdidas van en el haber. En cambio las ganancias, ¿sí?, es al revés. Se aumentan las ganancias, van en el haber, y las disminuciones de ganancia van en el debe. Estos son más que nada los principios de la partida doble. Vamos a ver qué pasa con el libro. Habíamos dicho que el libro por excelencia va a ser el libro diario, ¿sí? Y este libro es el que me va a ir indicando todos los movimientos de la empresa. Tienen que quedar debidamente asentados en este libro, ¿sí? Y para poder hacer la registración se utiliza el método de la partida doble o que estamos viendo nosotros, de activos, de pasivos y patrimonio neto. ¿Cuál es el rayado de este libro? Es sencillo, se pone la fecha, se pone la referencia, el asiento y las dos columnas de referencia. ¿Para qué? Para después poder hacer el mayor de las cuentas. Y la partida al debe y la partida al haber, ¿sí? Es bastante sencillo, hoy con los métodos digitales esto es muy fácil de hacerlo. Existen varios software contables que nos van a ayudar a hacer más fácil esto. Muchas veces al hacer el libro diario ya directamente quedan como base de datos para poder hacer los otros libros, los mayores. Si ponemos bien las referencias, automáticamente se pone un filtro y con eso se arman los mayores. Entonces, si conocemos esto y conocemos Excel, podemos resolver muchísimos problemas de la parte contable dentro de una empresa, o por lo menos hacer más fácil nuestras tareas, ¿sí? Quiero que con esto terminamos la clase número 6, pero antes que esto quiero que vayamos a ver lo del trabajo práctico, ¿sí? El trabajo práctico de esta clase es justamente hacer estos asientos contables, ¿sí? Vamos a ver que hay muchas cosas que van a quedar en el tintero. Por ejemplo, grabar un IVA. El IVA es una alícuota que más que nada se cobra para que es un impuesto al consumo. Se cobra para poder hacer una recaudación. Este IVA es del 21%. Todos los bienes de consumo tienen IVA del 21%. Es así que nosotros vamos a poder hacer
más que nada el trabajo práctico de la registración contable, considerando o contemplando este IVA del 21%. ¿Sí? Bueno, chicos, no se olviden que los espero para hacer el seguimiento. Pidan las clases de consultas. Vamos terminando los trabajos prácticos, los enviamos y nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego.